15º domingo del tiempo ordinario. Lecturas y reflexión. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. El salmo de este domingo proviene del Salmo 53. La respuesta es: el Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, oh Señor, mi oración. El Señor es quien me ayuda. Arrogante y violenta, hoy contra mí se ha levantado y anda queriendo matarme. Mi Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él es quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, oh Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos,
dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Es una lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iban enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Reflexión. La primera lectura de este domingo tiene ecos de la persecución, sufrimiento y finalmente la pasión de nuestro Señor. El justo de quien habla esta lectura del libro de la sabiduría es nuestro Señor Jesús, a quienes los líderes judíos persiguieron y finalmente mandaron arrestar, ya que Jesús estaba en contra de sus acciones, con las que distorsionaban la palabra de Dios. Casi se puede ver sus propias palabras cuando dicen: vamos a ver si es cierto lo que dice, vamos a ver lo que le pasa en la muerte. Nos recuerda a esas palabras tan fuertes que tenían los soldados dirigidos a Jesús. Decía que se salvaba a otras personas, vamos a ver ahora qué pasa. Entonces vemos completamente una prefiguración de la pasión de nuestro Señor aquí en el libro de la sabiduría. En la segunda lectura, el apóstol Santiago nos muestra el resultado de seguir una falta de sabiduría, el desconcierto, la maldad. Mientras que la sabiduría de Dios es pura, gentil, trae la paz, misericordia, trae buenos frutos. Esta sabiduría es necesaria para los que buscan vivir la bendición pronunciada por Jesús. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, como vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Santiago nos enseña la fuente de toda contienda, la fuente de toda guerra es la envidia y la codicia. Y es que cuando nuestro corazón no está lleno de Dios, buscamos llenar nuestro corazón de otras cosas, de riqueza, de placeres. El estado tan terrible de nuestra sociedad, con tanto crimen, con tantos abusos, puede ser trazado a este vacío del corazón humano. Al no tener a Dios, buscamos otras cosas que no nos llenan, y cuando todos estamos buscando todas estas cosas que son cosas finitas, que tienen fin, que tienen límite, pues entonces por eso nos peleamos, nos matamos, robamos para obtener estas cosas. Hermano y hermana, nosotros tenemos que llenar nuestro corazón de Dios para cumplir así también lo que Jesús nos enseñó. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás se les dará por añadidura. Y mano a mano con esto viene el consejo final que tiene el apóstol Santiago cuando nos dice: si no alcanzan lo que pedimos es porque quizás no pedimos bien
o tenemos otras ideas de cómo usarlo. Por eso hay que pedir siempre. Nuestra manera de orar debe ser quizás sí por lo que necesitamos. Dios sabe que tenemos necesidades, pero también, sobre todo, nuestra oración debe ser para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque así nuestra oración se vuelve infalible. Si nosotros pedimos por la voluntad de Dios siempre se cumple, hermanos. Entonces, esa es otra enseñanza aquí del apóstol Santiago. En la lectura del Evangelio de este domingo, oímos de este Mesías que debería sufrir, al igual que en la primera lectura, pero ahora desde la perspectiva de Jesús, con Marcos que nos da esta segunda predicción de la pasión de Jesús aquí en su Evangelio. Como vemos, Jesús toma el tiempo en medio de tanto trabajo, de tantas ocupaciones, para enseñarle a los discípulos. Y esto nos recuerda también en nuestras vidas, de nuestra propia necesidad de escuchar, aprender a los pies del Maestro y tener una formación constante a través de toda nuestra vida. Jesús les enseña en este pasaje, siempre, como siempre a los discípulos, que el Mesías debería sufrir. Esto significa que para nosotros aquí en nuestra vida, que el sufrir es parte de la misión, es parte de la vida de fe del cristiano. No significa que somos masoquistas, que buscamos un sufrir sin razón, no, nada de esto. En mi parecer, nuestro sufrimiento viene de una muerte, la muerte a nuestro propio egoísmo, la muerte al desproporcionado yo mismo, para que así nuestra persona se haga a un lado y sea Jesús el que brille en nuestras vidas. Y pues esta opinión yo creo que está aquí apoyada en la discusión que los discípulos se enfrascan al llegar a Cafarnaún. Estaban hablando de quién de ellos era el mayor. Jesús los corrige inmediatamente, con una visión de liderazgo no a la manera del mundo, sino un liderazgo basado en el servicio, basado en servir a otros, no buscando ver quién es el mayor, basado en el servicio desinteresado, basado en este servicio como quien recibe a un niño, ¿verdad? Nos dice Jesús, tenemos que recibir a estos pobres, a estos humildes, porque el que recibe a estas personas recibe a Jesús, y no solo a Jesús, ¿verdad? Sino recibe al Padre, quien es quien manda a Jesús. Otra cosa que nos recuerda este error de los discípulos de ver a Jesús como un rey terrenal es la constante necesidad que tenemos de orar, pedirle a Dios nos ayude a purificar nuestra noción de Dios, para que lo veamos cada vez más como realmente es Dios. No lo vamos a poder lograr aquí en la tierra, pero podemos aproximarnos a eso, y así de esa manera no desviarnos, siguiendo a un Dios creado más bien desde nuestra perspectiva. En esta semana, hermano y hermana, que escuchas esta reflexión, te invito a renovar tu vida de oración, ofreciendo tu sacrificio, tu sufrimiento que tienes en la vida, para que así sirva para tu propia santificación, uniéndolos al sacrificio de Jesús en la cruz, sabiendo que si Jesús sufrió, también nosotros, sus seguidores, sus discípulos, como cristianos también, entendemos vamos a sufrir. La diferencia es que nuestro sufrimiento lo podemos unir a los sufrimientos de Jesús en la cruz, para que se vuelvan entonces ocasiones de nuestra santidad. Muchísimas gracias por escuchar esta reflexión. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, se despide de ustedes cariñosamente desde Houston, Texas. Los invito como siempre a visitar mi sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias. Paz para ustedes.